Hola, yo soy Tatiana Gómez y en este video veremos cómo el Living Lab u Hospital Digital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia presta sus servicios mediante la telemedicina. Iniciaremos con un corto video que resume la labor del Living Lab durante estos años. Para prestar servicios de telemedicina debe haber una comunicación constante entre el centro remisor y el centro de referencia. El Living Lab presta sus servicios como centro de referencia. A la fecha tiene convenio con Sabia Salud EPS, Nueva EPS y las instituciones de su red básica de atención y ha podido llegar a 116 municipios de las 9 subregiones del departamento de Antioquia, así como también a Chocó y al archipiélago de San Andrés y Providencia. Actualmente, el Living Lab tiene los siguientes servicios habilitados del grupo de consulta externa y como prestador de referencia. El Living Lab presta servicios en diferentes categorías de telemedicina. Algunas se deben habilitar en el REPS como la telemedicina interactiva y no interactiva y la teleexperticia sincrónica y asincrónica. Pero también presta servicios en otras categorías que no es necesario habilitar, como el teleapoyo y la teleorientación. Más adelante veremos algunos ejemplos. Recuerden que para prestar un servicio por telemedicina o teleexperticia deben estar en comunicación tanto el centro remisor como el centro de referencia. Para que puedan establecer este contacto, debe haber algún contrato o convenio entre ellos y generalmente esto requiere ciertos requisitos por ambas partes. El Living Lab como centro de referencia debe presentarle al centro remisor el distintivo de habilitación de los servicios que ofrece y en la modalidad en que lo hace. También debe presentar documentos como la Constitución, representación legal, el certificado de aportes a parafiscales y en algunas ocasiones los modelos para implementar los servicios basados en guías de práctica clínica. Bueno, ¿y cómo se da realmente la atención por telemedicina o teleexperticia? Primero, un médico debe atender al paciente y reunir todos los datos clínicos de su estado de salud. Estos datos los debe disponer en una plataforma electrónica, eso es en el centro remisor. Luego esta información pasa al Living Lab, primero a unos profesionales en gerencia de sistemas de información o GESIS y luego a un equipo de direccionamiento. Se verifica que la historia clínica tenga los datos requeridos y que venga con el consentimiento informado ya firmado y los demás documentos que se requieran de acuerdo a la solicitud, por ejemplo, resultados de exámenes o fotografías si el servicio lo requiere. Esta información ya luego pasa al especialista del Living Lab, que la revisa y de acuerdo con su especialidad da el concepto médico y lo registra en el mismo sistema. Aquí ya se ofrece el servicio de acuerdo con las responsabilidades de los actores y la categoría específica, bien sea telemedicina o teleexperticia. Si el servicio se va a prestar por telemedicina, recuerden que esto implica una relación entre el médico y el paciente y puede ser interactiva cuando ambos están reunidos al mismo tiempo mediante una videoconferencia o llamada, o no interactiva cuando no lo están.
Si esta es la categoría por la que se va a prestar el servicio, hay ciertas responsabilidades tanto para el centro remisor como para el centro de referencia. Como el centro remisor es el que debe proporcionar toda la información del paciente, debe garantizar que la historia clínica esté muy completa y que tenga los anexos que se requieran de acuerdo al servicio. Por ejemplo, si se requieren fotografías, estas deben contar con una buena resolución. También debe garantizar que el paciente pueda entender y firmar el consentimiento informado que se debe anexar a la documentación que le enviará al centro de referencia. Por su parte, el centro de referencia debe revisar toda esta documentación y en caso de que falte alguna información o documento, debe solicitarlo al centro remisor. También debe comunicarse con el paciente y garantizar que todos los datos de su consulta queden registrados en la historia clínica de manera muy detallada. El Living Lab suele prestar mediante telemedicina interactiva los servicios de psiquiatría, de medicina general y bueno, ahora con la COVID se usa demasiado para hacer seguimiento a los pacientes. Y para telemedicina no interactiva presta principalmente servicios de dermatología. Cuando el servicio que se va a prestar es teleexperticia, recuerden que este se puede dar entre un profesional de la salud del centro remisor acompañando al paciente y un profesional del centro de referencia. O también se puede dar entre un grupo de profesionales del centro de referencia por interconsulta o asesoría solicitada por el médico tratante del centro remisor. Estos servicios se pueden dar de forma sincrónica o asincrónica. Generalmente el Living Lab presta esta categoría de forma sincrónica para neurología u ortopedia y en algunos casos para obstetricia también. Para la teleexperticia también hay ciertas responsabilidades que deben cumplir tanto el centro remisor como el centro de referencia. El centro remisor debe contactar al paciente y notificarle que la atención se va a prestar por esta categoría. Debe explicarle también en qué consiste y darle el consentimiento informado para que él lo pueda firmar. En caso de que la consulta vaya a ser sincrónica, también debe disponer de un espacio y de un acompañante, bien sea profesional o no profesional de la salud, y garantizar que todos los insumos o equipos necesarios estén disponibles de acuerdo con el servicio que se vaya a prestar y una buena conexión para la videollamada. Por su parte, el centro de referencia debe revisar las solicitudes que le envía el centro remisor, verificar que la información y la documentación estén correctas y disponer de los profesionales de la salud que darán su concepto médico para este servicio. Acabamos de ver los modelos básicos de atención para telemedicina y teleexperticia, que son categorías habilitables. Ahora vamos a ver un poco más acerca del teleapoyo y la teleorientación, que son servicios que no requieren habilitación. Sin embargo, sí requieren que los profesionales que los presten garanticen un correcto manejo de los datos clínicos y consentimiento informado del paciente. Acá es importante aclarar que si se quisiera contratar con el Sistema General de Salud, sí se requeriría una habilitación de por medio para la contratación, pero se pueden prestar de forma independiente sin habilitación. Un ejemplo puntual del teleapoyo ofrecido en el Living Lab son las teleurgencias. Este servicio funciona 24 horas al día, los 7 días de la semana. Primero, el centro remisor debe generar una solicitud de servicio con la historia clínica, el consentimiento informado y los anexos que apliquen, así como con la información de contacto del médico. Luego, un técnico en atención prehospitalaria del Living Lab recibe esta información mediante el sistema de información propio y contacta al urgentólogo que esté disponible para compartirle la información del servicio y que la pueda analizar para dar pautas para el paciente. Este urgentólogo puede estar disponible desde su casa desde que garantice las condiciones para la comunicación y el registro adecuado de los datos clínicos en la respectiva historia clínica. Luego, el APH establece la comunicación entre el médico del centro remisor y el urgentólogo del centro de referencia para que puedan tomar decisiones de posible remisión, autorización de exámenes o tratamientos para el paciente dependiendo del caso puntual. La última categoría que presta el Living Lab es la de teleorientación, que consiste en una asesoría de un profesional o no profesional de la salud a un paciente. Por ejemplo, en el Living Lab se cuenta con líneas de atención para COVID, donde la gente puede resolver dudas y conocer qué debe hacer en casos específicos. También tiene disponible una línea de salud mental asociada a las líneas dispuestas por la gobernación y la alcaldía para este tipo de orientación. Cuando el paciente tiene alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión o alguna otra, esta teleorientación solo se presta si hay una alianza con la IPS del paciente, por si se da el caso de que el paciente se comunique en un estado muy grave y sea necesario gestionar el traslado hacia algún hospital. En estas líneas también se brindan asesorías administrativas de citas o generalidades de alguna duda específica frente a enfermedades y demás.
Hay algunas responsabilidades transversales en el modelo de telemedicina, tanto para el centro remisor como para el centro de referencia. El centro remisor debe garantizar que cuenta con el personal capacitado para prestar servicios bajo esta modalidad. También debe disponer los espacios y equipos necesarios para la prestación del servicio y garantizar que todos los datos de la consulta se incluyen en la historia clínica del paciente. El centro de referencia, por su parte, debe brindar capacitación al personal del centro remisor que hará parte de este modelo. También debe proporcionar una plataforma tecnológica que va a ser donde se almacenarán los datos de la prestación por telemedicina. El Living Lab, por ejemplo, tiene su propio sistema de información con el que maneja la historia clínica y lleva un registro de los servicios. Estos sistemas de información también se pueden contratar con terceros si no se tiene un desarrollo propio. Inclusive se podrían tener algunos que lleven registros de tiempos de atención o de solución de alguna inconformidad para poder sacar indicadores y generar reportes y así optimizar el modelo en caso de ser necesario. El centro de referencia también debe brindar acceso a sus sistemas de información, diferenciando muy bien los roles para que los profesionales del centro remisor puedan actualizar las notas de la atención en salud. Y debe garantizar que los datos de la consulta van a quedar registrados en la historia clínica del paciente y de forma segura. Es importante mencionar que la normatividad colombiana permite usar diferentes medios de comunicación, como WhatsApp, Hangouts, Zoom, Teams u otras plataformas. Lo importante es que se pueda garantizar que los métodos con los que se recolecta la información cumplen con lo necesario para la atención y que siempre se va a llevar el registro de la atención en la historia clínica. Los principales retos que se han identificado al implementar el modelo de telemedicina han sido los siguientes. Mantener actualizadas las historias clínicas aun cuando el centro remisor y el centro de referencia tienen sistemas de información diferentes. Aunque este 2020 salió una ley para interoperabilidad de las historias clínicas electrónicas, aún no todos los sistemas son interoperables, entonces esto puede representar un reto. Mantener capacitado no solo al personal de la salud, sino también a los pacientes, usando diferentes estrategias, por ejemplo, mensajes de texto, llamadas automatizadas, chatbots, formularios, entre otros. También es muy importante identificar cómo se puede llegar al paciente para que entienda cómo se va a prestar el servicio mediante esta modalidad y pueda autorizarlo. Acá es muy importante buscar técnicas de comunicación asertiva y que se incluyan enfoques diferenciales dependiendo del público objetivo. Existe el reto también de hacer que tanto las personas involucradas en la prestación del servicio como hospitales y pacientes no quieran aceptar que se implemente esta modalidad. Es muy importante identificar siempre en qué casos sí es pertinente aplicarla teniendo en cuenta todas las dimensiones en la prestación del servicio de salud. Prestar servicios de salud siempre va a requerir un mejoramiento continuo. Por ejemplo, en el Living Lab, un caso particular donde una persona estaba siendo atendida telefónicamente, pero era una consulta donde tenía a su agresor junto a ella y no podía dar la información completa porque obviamente él iba a escucharla. Ahí se vio la necesidad de implementar también una comunicación por chat para evitar ese tipo de situaciones. Siempre se tiene que estar evaluando el servicio para identificar oportunidades de mejora. Bueno, y otro de los retos son las fallas tecnológicas durante la consulta, entonces es muy importante tener planes de contingencia que permitan solucionar. Hay que procurar que la última opción sea reprogramar la consulta. Antes se deberían agotar todas las posibilidades, por ejemplo, hacer la consulta sin video o buscar otras opciones para recuperar la red. Actualmente, por la emergencia sanitaria en la que nos encontramos, hay mayor flexibilidad para prestar servicios mediante telemedicina. Por ejemplo, están brindando autorizaciones transitorias para modificar los servicios, modalidades o complejidades en la prestación. Esto lo veremos con más detalle en la tercera unidad. También se está manejando el consentimiento informado un poco diferente. No es necesario que el paciente lo firme, siempre y cuando le dé su consentimiento verbal al médico tratante y éste indique en la historia clínica que el paciente estuvo de acuerdo. Es muy importante resaltar que estas medidas se aplican solo para el tiempo en el que esté decretada la alerta sanitaria. Con esta información finalizamos la experiencia del Living Lab, Hospital Digital para la prestación de servicios mediante telemedicina. En la siguiente unidad estudiaremos la resolución 3100, cada uno de sus estándares, criterios y requisitos para habilitar mediante esta modalidad. Gracias.